Desde Centroamérica, el ingeniero Rubén Leandro y desde México, el ingeniero Felipe Anaya, quienes nos hablarán sobre la optimización hidráulica de sistemas de tuberías a presión. Bienvenidos. Listo. Adelante, Rubén. Gracias. De nuevo, bienvenidos. Como comentamos al principio, el tema de la charla del día de hoy va a ser optimización de sistemas hidráulicos. Recordemos que Wavin no solo es un nombre, es toda una sombrilla que engloba tres marcas comerciales: Amanco Wavin, Pafco Wavin y Plastigama Wavin. La intención es darles a ustedes una bienvenida e introducirnos en este tema. Uno de los pilares sobre el cual se apoya nuestra oferta de valor a la sociedad es el suministro eficiente y seguro de agua. De hecho, esa cuestión es lo que nosotros llamamos como hermeticidad y es un dato importante que vamos a hablar en ese sentido. Como les comenté, la charla que versaremos el día de hoy es sobre optimización de sistemas hidráulicos, entendiendo como sistemas todos y cada uno de los elementos que conforman la familia: tuberías, conexiones y demás equipos electromecánicos. Les cedo la palabra ahora a mi compañero Felipe para que continúe con la presentación. Vamos a comenzar nuestra presentación con las generalidades, hablando de los sistemas hidráulicos. Como sabemos, existen dos formas de conducir un fluido en estado líquido. Uno de ellos es el sistema no presurizado o sistema conducto abierto o parcialmente abierto con contacto a la presión atmosférica, en lo que corresponden al sistema de canales. Y su aplicación viene siendo sistemas como es la irrigación, como la navegación, sistemas de control pluvial y, muy importante, los sistemas sanitarios. Adicional, tenemos los sistemas presurizados, dentro de los cuales tenemos, ejemplo, la distribución de agua potable, conducción, líneas de conducción de agua, sistemas de riego y también los sistemas locales de edificación utilizan lo que es un sistema presurizado, dentro del cual el fluido está presente en toda el área interna del conducto, ejerciendo un esfuerzo en todas direcciones de la pared de la tubería. Como sabemos, hablando de sistemas presurizados, pues prácticamente vamos a tener que el fluido, como lo vemos en esta animación, pues va a transitar dentro del conducto, que el más común es la sección circular denominado tubería, y el comportamiento del fluido dentro de esta tubería pues va a ser muy variable, muy dinámico. Vamos a depender de factores como el área interna del conducto, lo que es el peso específico o la densidad del fluido, y también tendríamos lo que es la velocidad, una variante que vamos a tener en función del caudal que pasa a través del conducto. Un conducto puede transitar el fluido en estado líquido desde un punto 1 hasta un punto 2 y el fluido se va a comportar de acuerdo a las condiciones físicas del fluido, siguiendo lo que es el teorema de Bernoulli y la ecuación de la energía, donde tendríamos una conservación de la masa dentro de un conducto entre un punto 1 y un punto 2. Una vez que ya reconocemos cómo es el funcionamiento hidráulico dentro de una tubería, pasamos a la diversidad de materiales por los cuales se fabrican estas tuberías, dentro de los cuales tendríamos ejemplos como lo son los materiales elásticos o los materiales termoplásticos, como es el PVC, el polietileno de alta densidad, el PVC orientado, algunas otras aplicaciones como es el CPVC, el polipropileno, polibutileno e incluso el polietileno reticulado. En algunos ejemplos podríamos considerar una tubería también plástica, el poliéster reforzado con fibra de vidrio. Adicional, tendríamos tuberías rígidas o tuberías compuestas, como lo es el concreto reforzado, el fibrocemento, el hierro dúctil, y en este caso tuberías metálicas, como es el cobre, el mismo hierro dúctil, el acero al carbón y el fierro galvanizado. Entonces, como ven, el espectro de materiales disponibles para la fabricación de un conducto circular, en este caso tubería, es muy amplio, pero su selección y su aplicación dependerá del tipo de proyecto que se esté diseñando y también de las propiedades mecánicas de cada uno de estos materiales para que se logre el performance necesario para lo que es las necesidades propias del proyecto. Gracias, Felipe. Entrando ahora en materia, hablemos sobre optimización, que es el tema de la charla. Optimización en ingeniería está relacionado con el objetivo de analizar e identificar la mejor solución posible
entre el universo de todas las soluciones potenciales. En esencia, la optimización implica lograr el mejor funcionamiento del sistema usando la forma más racional los recursos que tenemos actualmente asignados a él. En el sistema de tubería de presión, como mencionó Felipe, tenemos involucrados varios aspectos que pueden recibir procesos de revisión y optimización, entre ellos ecuaciones de la tubería, de la teoría hidráulica, herramientas de análisis numérico, software computacional, pero más importante, propiedades mecánicas de las tuberías accesorios. De hecho, usando todos o algunos de esos aspectos, es viable lograr un nuevo estado de avance y mejora, cuyo fin último es lograr concretar precisamente en una realidad el escenario teórico que fue calculado en el proceso de análisis y diseño. La siguiente, por favor, Felipe. Por lo tanto, son dos grandes campos de acción en los cuales nos movemos para este objetivo, el teórico y el práctico. En el teórico tenemos cuatro aspectos, que es la reducción de pérdidas de fricción, de presión o fricción, la eficiencia energética operativa, o sea, relacionada con potencia y consumo, los efectos de golpe ariete relacionados con la sobrepresión y la subpresión, y por último, la larga vida útil de las tuberías relacionado con el concepto de fatiga. En la parte del campo práctico, que es propiamente la consecución en una realidad constructiva de lo que se ha diseñado, tenemos también cuatro aspectos: costos de suministros, costos de instalación, costos operativos y mejora de la eficiencia de la red de distribución. Podemos decir entonces que el campo teórico es la causa y el campo práctico es la consecuencia. Un proyecto de ingeniería que ha sido optimizado de una forma adecuada nace y se desarrolla de forma natural a partir de la simbiosis entre esas dos facetas. Y recordemos, innovación es un sinónimo de optimización. Seguimos con Felipe, por favor. Gracias, Rubén. Justamente, como acaba de mencionar el compañero, hay diversos aspectos para buscar la optimización de un sistema hidráulico, y es por ello que hemos preparado para ustedes un ejemplo de aplicación dentro del cual analizaremos todos estos aspectos para mostrar que una selección de una tubería o de una especificación puede llevar a consecuencias como la optimización de los sistemas hidráulicos. Para este caso, presentaremos una línea de conducción por bombeo, dentro del cual aquí tenemos el esquema de funcionamiento. Tendríamos lo que es el equipo de bombeo en una cota topográficamente más baja que la zona de descarga, siendo de 1826 la cota de arranque y 1882 metros sobre nivel del mar la cota de descarga. El funcionamiento trabajará con un régimen de bombeo de 8 horas por día. En diámetro nominal se considerará de 8 pulgadas. La longitud de la conducción se considerará de 2 kilómetros o 2,000 metros. Y la diferencia de elevaciones, como les acabo de mencionar, entre el punto más alto y el punto más bajo sería de 56 metros. Y el caudal o gasto que inyectaremos en la conducción será de 50 litros por segundo. Para este caso, tomaremos el ejemplo de dimensionar tubería en sistema inglés o sistema IPS. Dentro de las tuberías que analizaremos en este caso serían tuberías que fabricamos dentro de la corporación Wavin en Latinoamérica, en diversos países. Uno de ellos es la tubería de PVC-U de norma STM D2241 en relación dimensional diámetro exterior entre el espesor de pared, llamado RD o SDR 26. Polietileno de alta densidad de norma ASTM D3035 en RD 13.5, fabricado con resina de polietileno 4710, y por último PVC orientado de norma ASTM F1483 de norma internacional ISO 16422 en una relación dimensional RD 46. Ahora vamos a hablar de las características de cada uno de estos materiales, dentro del cual, al ser el mismo dimensionamiento en las tres opciones, el diámetro exterior será el mismo como observamos en estos datos, es decir, tenemos una compatibilidad en el diámetro exterior, pero de acuerdo a sus características relacionadas con la resina o con el proceso de fabricación, lo que va a variar va a ser el espesor de pared, siendo mayor para la tubería de polietileno en el espesor de pared y siendo menor para lo que es la tubería de PVC. Pero en el caso de las tuberías de PVC, el PVC orientado nos permite reducir y optimizar aún más lo que es el espesor de pared de la tubería.
En consecuencia, lo que va a variar también es el diámetro interior de las tuberías, ofreciendo menor área interior, lo que es el tubo de polietileno, y mayor diámetro interior y en consecuencia área interior, la tubería de PVC orientada. Aquí vamos a observar en la imagen de la izquierda una representación de los espesores de pared para el cual tenemos polietileno PVC RD26 y PVC orientado en RD46. Y las presiones nominales de trabajo de 11 kilogramos para el polietileno y para el PVC RD26 y 12.5 kilogramos por centímetro cuadrado para el PVC orientado. Aquí observamos una gráfica de las diferencias mecánicas de los materiales, dentro del cual tenemos en color rojo el PVC, en color verde el PVC orientado y en color azul la tubería de polietileno P100, la cual su comportamiento mecánico es muy similar a la tubería de polietileno resina 4710. En este caso vamos a observar que el PVC convencional es más resistente que el polietileno y el PVC biorientado o orientado también es mucho más resistente que las opciones anteriores. Por eso nos permite reducir su espesor de pared. La rigidez también es mayor para el PVC orientado y mucho menor para lo que es el polietileno de alta densidad. Y la robustez van a tener esa característica importante de que el tubo de polietileno es tan robusto como lo que es el tubo de PVC orientado. Adelante, Rubén. Gracias, Felipe. Hablemos sobre pérdidas de presión o fricción. Recordemos que la fricción es la causa de disminución de la energía de la línea energética a lo largo de una conducción presurizada. ¿Producto de qué? Producto de roce del fluido en movimiento con las rugosidades microscópicas de las paredes internas que todo material de la tubería transporta. Específicamente han sido desarrolladas varias ecuaciones que nos permiten hacer el cálculo o aproximar el cálculo de este factor denominado HF o pérdida de fricción. Entre ellas las más conocidas es Darcy-Weisbach, Hazen-Williams y Chessy-Manning. De hecho, les comento que Darcy-Weisbach es la que nosotros vamos a utilizar porque es la que representa un mejor nivel de exactitud, aunque como vamos a ver en la próxima imagen, se requiere un poquito más de esfuerzo e inversión de tiempo para el cálculo de todos los parámetros involucrados en ello. La siguiente, Felipe, por favor. Pues bien, tratando de seguir lo que es la ecuación de Darcy-Weisbach con los datos que se encuentran en la esquina inferior izquierda de la tubería, para en este caso referido al primer material de estudio, que es el polietileno de alta densidad, obtenemos precisamente todos y cada uno de los valores importantes, entre ellos el gasto del caudal, la velocidad, la longitud que ya es un dato de entrada, el número Reynolds que nos permite definir si el flujo es laminar, turbulento o si se encuentra entre estos dos extremos, y con esos valores obtenemos, después de haber calculado el coeficiente de fricción F, precisamente el valor de la pérdida de fricción, que en este caso está indicada con un valor de 25.75 metros de carga de agua. Recordemos que tenemos otras unidades de medidas, entre ellas una de ellas puede ser el PSI, entonces es equivalente 25.75 metros de carga de agua a un valor de 36.62 PSI. La siguiente, Felipe, por favor. Habiendo hecho esta carpintería matemática con todos y cada uno de los tres materiales involucrados, es decir, polietileno, PVC rígido y PVC orientado o biorientado, nos damos cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 parámetros de importancia: el área, la velocidad, el número de Reynolds, factor de fricción y pérdida de fricción. Si nos vamos a la columna más a la extrema de la tabla, podemos encontrar que si comparamos este material con los otros dos, este presenta precisamente el valor de mayor área hidráulica, lo que implica que varias cosas, entre ellas una mayor velocidad. A la hora de hacer una mayor velocidad, tenemos un flujo que es menos turbulento que los otros, con un número de Reynolds menor, y eso también implica de forma directa que tanto el factor de fricción como la pérdida de fricción es menores. Entonces, si solo fuera este dato el que nos interesaría, la consecuencia lógica de selección sería el PVC orientado. Seguimos con vos, Felipe, por favor. Gracias, Rubén. Justamente, como ya se calcularon los
las pérdidas por fricción siendo menores para la tubería de PVC orientado. Bueno, vamos a ver cómo se comportan en la parte de requerimientos energéticos las tres tecnologías. Para este caso, se calculó lo que es la potencia de los equipos de bombeo y la estimación del consumo energético de la operación de este sistema. Ahora bien, se ingresan nuevamente los datos de las tuberías, se realiza todo lo que es el proceso matemático para calcular la potencia transferida al fluido, es decir, de la propela hacia el agua, dando como resultado una potencia requerida de 53.77 caballos de fuerza o 53.77 HP. Sin embargo, esta es la potencia de la propela aplicada hacia el fluido y por ello es necesario estimar la potencia del motor que va a mover esa propela. Para ello consideramos la eficiencia del 80%, una eficiencia típica, para poder estimar que la potencia requerida por el equipo de bombeo sería de 67.22 HP. Una potencia de 67.22 HP llevaría a un consumo energético de 12,000 kilowatts hora al mes. Utilizan una tarifa típica agrícola referida a la aplicada en México de $0.266 por kilowatt hora. Esto tendría un consumo mensual de $320.38 mensuales. Ahora bien, el mismo cálculo matemático se llevó a cabo para las tres tecnologías, tomando en cuenta las características propias del proyecto, como son las diferencias de elevaciones, las pérdidas por fricción, que son menores para el PVC orientado y mayores para el polietileno, la carga del equipo de bombeo siendo mayor para el equipo para la tubería de polietileno y menor para el PVC orientado. Se estiman las potencias requeridas por los equipos de bombeo, siendo de, como les acabo de mencionar, 67.22 HP para el polietileno, 60.41 HP para la selección de la tubería de PVC RD26 y 58.21 para el PVC orientado. Y como punto adicional, los consumos operativos, si pueden observar, sería de $277.43 mensuales el consumo al especificar la tubería de PVC orientado en este proyecto que estamos calculando. Adelante, Rubén. Gracias, Felipe. Hablemos de transitorios. La analogía que tenemos con la figurita a la izquierda de un grupo de soldados de la era clásica que con un tubo intentan crear un impacto negativo sobre una pared o una fortaleza enemiga, es precisamente lo que en hidráulica conocemos como golpe ariete, que no es sino otra cosa, sino un choque hidráulico que genera fluctuaciones de presión, es decir, variaciones debido a un incremento o una disminución repentina de la velocidad del flujo en un sistema. Y esta situación ocurre, tal y como aparece en la figura, con el cierre brusco y repentino de válvulas de compuerta en una línea de conducción. Las fluctuaciones u ondas de presión pueden ser positivas, que las llamamos sobrepresiones, o negativas, que las llamamos subpresiones. En el caso de las sobrepresiones, o sea, lo positivo, esas pueden aumentar la presión interna hasta llegar a superar la presión máxima admisible, lo que ocasiona daños mecánicos graves. En el caso de las ondas negativas, esas pueden disminuir la presión total hasta generar cavitación, separación de la columna líquido o el colapso de la tubería por efecto de la presión externa. Dado que son cambios repentinos y bruscos, originan condiciones transitorias o temporales en el flujo que pueden causar daños mecánicos. Consecuencias, como lo dijimos, potenciales daños mecánicos del sistema de tubería. Ambas situaciones, si no son previstas en el diseño inicial, pues va a conducir a un estado de falla durante la operación del sistema como tal. La siguiente, Felipe, por favor. Aquí tenemos toda la disertación matemática de desarrollo que se ha hecho, que ha sido de un pasado reciente para lo que es el cálculo del impacto del golpe de ariete a nivel matemático. Tenemos varios parámetros: celeridad, que es la velocidad propiamente de la onda; tiempo crítico, que es propiamente el tiempo en el cual existe el ir y venir de la onda sobre presión; la longitud crítica, que es el espacio físico en el cual se desarrolla esta onda sobre presión; y luego tenemos dos casos: cierre rápido
o cierre lento que están supeditados específicamente a si el tiempo de cerrado de la válvula es mayor o menor al tiempo crítico. Pues bien, haciendo propiamente la sustitución de cada uno de los parámetros, obtenemos la siguiente información. La siguiente, Felipe, por favor. De nuevo, comenzando siempre y presentando los cálculos matemáticos con el ensamblaje de ecuaciones que vimos anteriormente para la tubería de polietileno, incluyendo y sustituyendo todos los datos que están en la parte inferior izquierda en cada una de las ecuaciones, encontramos lo siguiente. Encontramos el valor de celeridad, tiempo crítico, longitud crítica y el cierre rápido, al igual que la sobrepresión y supresión para el polietileno. Si vamos a la siguiente, Felipe, por favor. En esta tenemos condensado precisamente los resultados de todos y cada uno de los tres materiales involucrados: polietileno, PVC rígido y PVC biorientado, donde son 4 los parámetros de, en este caso, importancia: celeridad, el delta H, la sobrepresión y la supresión. De nuevo, si vamos a la columna más a la derecha, notamos que son precisamente los valores que nos presenta el material denominado PVC orientado los que presentan un mejor comportamiento a la hora de hacer todo el análisis hidráulico. Por lo tanto, también podría ser un criterio de decisión a favor de este material. Felipe, seguimos con vos, por favor. Perdón. A manera de recopilación con base en la tabla, son 2 los aspectos importantes. La transitorio o lo temporal de este efecto de golpe ariete puede producir falla catastrófica o también falla fatiga, precisamente por la recurrencia de eventos sucesivos durante un periodo determinado de tiempo. Lo que intentamos es proveerle al sistema un material que tenga la suficiente resistencia interna y externa para poder sobrellevar todas y cada una de estas solicitaciones. Felipe, vamos con vos ahora. Gracias, Rubén. Ahora ya vamos a pasar a la parte de la estimación de la vida útil de la tubería. Esto es un análisis o estimación de la fatiga. ¿Y a qué se refiere la fatiga? Bueno, siempre que vamos a tener un fluido en movimiento dentro de un conducto, va a existir una inercia. Y cualquier variación de estas velocidades del fluido, ya sea aceleración o frenado, ya sea parcial o total, del fluido dentro del conducto, se van a generar fluctuaciones en la presión. En este caso vamos a tener que es muy probable que un elemento, en este caso una tubería que está sometido a estas fluctuaciones, a lo largo de los años pueda generar un desgaste y tener un efecto denominado fatiga. Entonces, hablando de que los transitorios son muy comunes, cuando el golpe de ariete, que es un transitorio, en lugar de ser esporádico, adquiere un carácter repetitivo y con cierta frecuencia tenemos estas variaciones, tendríamos lo que se le denomina una operación cíclica. Cuando tenemos una operación cíclica, los materiales en general se tienden a desgastar e incluso cuando llegan a un límite se pueden romper o pueden fallar, incluso si el esfuerzo generado está por debajo de su resistencia nominal. Esto es porque la tubería ya sufrió un desgaste a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿qué comportamiento o qué operación puede generar fatiga? Bueno, puede haber como la condición de apertura y cierre de válvulas de forma continua, algunos ejemplos como es cambios de la dirección de una red de abastecimiento o función variante en líneas de conducción o en sistemas de riego, pues puede generar este fenómeno en pocos años. Por eso, algunos métodos que son válidos para poder estimar la vida útil de la tubería, uno de ellos pues es el método adoptado por el PIPA, que prácticamente es la Asociación de Tuberías Plásticas de Australia, dentro del cual han publicado diversas nomogramas o diversas gráficas de cuál sería la demeritación de la resistencia de los materiales plásticos en función de la operación. Aquí en estas gráficas tenemos en el eje vertical lo que son número de ciclos y en el eje horizontal lo que son las presiones nominales en megapascales, muy similar a bares y a kilogramos por centímetro cuadrado.
tomando en cuenta esto, que hablamos de ciclos, ¿qué es un ciclo? Bueno, siempre que vamos a tener un fenómeno transitorio, tendríamos un aumento de la presión seguido por una disminución de la presión de forma oscilatoria. Cada ciclo va a corresponder a un periodo de aumento y descenso de la presión. Se estima que en las tuberías plásticas un número común, depende de la particularidad del proyecto, un número común es que cada efecto transitorio oscila en 20 ciclos. ¿Qué quiere decir? Que cuando cerramos una válvula o abrimos una válvula, prendemos o apagamos un equipo de bombeo, se van a generar alrededor de 20 ciclos. Pero depende, nuevamente menciono, de la particularidad del proyecto. Ahora bien, tenemos las gráficas para el PVC-U, para el polietileno de alta densidad y para el PVC orientado. Vamos a hacer el ejercicio para lo que es la tubería de polietileno de alta densidad, tomando en cuenta los siguientes aspectos. El bombeo, que es un bombeo de 8 horas, es decir, en un día tendríamos un apagado o un encendido de la tubería de bombeo, del equipo de bombeo. Y esto generaría transitorios, como lo acabamos de calcular, sobre presiones, subpresiones, un rango de presiones, que es un valor que se utiliza para el método de cálculo, la presión nominal de la tubería, y se estima que cada transitorio tendría un aproximado de 20 ciclos. Con ello, prolongamos estos 20 ciclos cada que prendemos y cada que apagamos el equipo de bombeo durante 50 años. Esto nos daría 730,000 ciclos, los cuales se identifican en el eje vertical de la gráfica, los 730,000, que es una gráfica logarítmica, y se intersecta con la línea correspondiente a la presión nominal de la tubería. Y en este caso obtenemos un factor de ajuste. Este factor de ajuste es de 0.95, por lo tanto, de acuerdo a las presiones que vamos a tener dentro de la tubería en su funcionamiento, podemos estimar que vamos a cumplir con el funcionamiento de 50 años. Se hace el mismo ejercicio para las 3 tecnologías analizadas en este caso, siendo polietileno, PVC RD26 y PVC orientado, sus diferentes características operativas como el fenómeno transitorio que va a sufrir en cada una de ellas, y para esto se utiliza la gráfica correspondiente a cada tecnología, teniendo como resultado que las 3 tecnologías cumplen para este proyecto con la estimación de vida útil en función de la operación y de que vamos a resistir el fenómeno de la fatiga durante por lo menos 50 años. Adelante, Rubén. Gracias, Felipe. Habiendo hecho ya estos 4 análisis con respecto a fricción, potencia y consumo, sobrepresión y fatiga, vemos que en los primeros 3 de esos 4 es precisamente el material que presenta los mejores comportamientos, que presenta la mejor estabilidad, el PVC orientado. Mientras que el cuarto, como lo mencionó muy bien Felipe hace un momento, los 3 cumplen. Entonces, bajo estas premisas, el mejor criterio de selección o el mejor material a seleccionar para un caso de sistema presurizado sería el PVC orientado. Y les comento, el PVC orientado es una tubería que no solo es para acueductos, sino también para otras conducciones de agua a presión. De hecho, es el último paso tecnológico o innovación en lo que es tuberías de PVC. Tiene características de altísimo desempeño, como mencionó Felipe, resistencia de impacto, tenacidad, flexibilidad, y se convierte de hecho en un sustituto de mejor desempeño y menor costo que la tubería PVC tradicional de punta elástica o que el polietileno de alta densidad. Sus aplicaciones son las mismas que un SR26, al cual reemplaza en estos campos de acción. Felipe, seguimos con vos, por favor. Gracias. Ahora hablaremos de la optimización dentro de lo que son presupuestos y ejecución de la obra, precisamente de lo que son los suministros. Cabe mencionar que el proceso de fabricación de las tuberías termoplásticas se denomina extrusión. Una extrusión es prácticamente el calentar y fundir una resina plástica que viene mezclada con elementos lubricantes y con ella se hace pasar a través de moldes y posteriormente se enfría para lograr el conducto de sección circular. Una vez que tenemos el conducto de sección circular, se corta y se prepara para formar lo que es un producto final, que es la tubería. Bueno, dentro de todo este proceso existen diversos factores que
colaboran en el costo final de los suministros de las tuberías. Uno de ellos es la materia prima. Otro de ellos son los costos de manufactura, como los costos de inversión en maquinaria, energía, costos de mano de obra y también importante, costos en el tema de transporte y adicional los cargos fiscales o importación que apliquen a cada una de las tecnologías. Muy bien. Para este caso, la tubería de PVC orientado, como les mencioné en un inicio, al ser la más ligera, la más delgada en su espesor de pared, pero no obstante la más resistente de impresiones nominales que las otras tecnologías, pues tienden a optimizar esos costos referentes al suministro. También es importante al hablar de optimización en presupuestos y ejecuciones de obra, las consideraciones en los equipos electromecánicos. Como analizamos en la parte de requerimientos energéticos, las tuberías de polietileno, al ser más robustas y tener un espesor de pared mayor y una área interior menor, pues requieren mayor esfuerzo para poder transitar los 50 litros por segundo. Y en el caso de las tuberías de PVC orientado, al ser más delgada y ofrecer una mayor área interna, requieren menor esfuerzo y esto se traduce en menores potencias requeridas por los equipos de bombeo. Y esto se traduce en inversiones o en optimización de inversión, como lo es la parte de los transformadores o subestaciones eléctricas, paneles de operaciones como arrancadores, variaciones de frecuencias, etcétera. Propio equipo de bombeo, es decir, se puede optimizar la potencia requerida en el equipo de bombeo, costos de transporte y también la parte de impuestos. Entonces, como mencioné hace unos momentos, la tubería de PVC orientado es la que nos ayuda a optimizar también estos aspectos. Y por último, también muy importante, correspondiente a la propia instalación de la tubería. Es importante mencionar que las cantidades o los costos relacionados con la instalación también dependen de la dificultad para manipular e instalar estos materiales. Entonces, al tener una tubería más ligera que el resto de las otras alternativas, podríamos tener una optimización en la parte de acarreos de material. Y también es importante que debido a su gran resistencia se pueden optimizar algunos aspectos como las profundidades de colocación o también lo que son los rellenos de las tuberías. En este caso, la cama de arena, costillados y colchón necesario también se pueden llegar a optimizar. Todo depende de la particularidad de cada proyecto. Y por último, la instalación de la tubería, pues también es una instalación bastante sencilla. Es una tubería que tiene anillo y campana, que solamente requiere lubricante para realizar la inserción y es una tubería muy segura. Entonces, en este caso, la tubería PVC orientado nuevamente es la que tiene esta ventaja competitiva respecto de las otras dos tecnologías. Gracias, Felipe. Hablando ahora de lo que es la evidencia práctica y real de los sistemas en el sitio proyecto, nos damos cuenta que a lo largo de Latinoamérica tenemos bajas eficiencias que nos hacen tener que recurrir a altos consumos de caudal y esos consumos de caudal están supeditados a conexiones ilícitas, a pérdidas de caudal y a situaciones no controladas. Y todo eso se reduce a que tenemos o hemos perdido el concepto de hermeticidad en nuestros procesos, en nuestros sistemas. Si tuviéramos una tubería que nos garantizara esa hermeticidad a lo largo de toda la vida útil del proyecto, nos ayudaría mucho a garantizar que este preciado líquido se encuentre en la cantidad exacta y necesaria para cada aplicación en particular y no tener que hacer sobrediseños precisamente porque nos falta. Pasamos a la siguiente, Felipe, por favor. Claro. Y es el recurso agua en las conducciones lo que es poco aprovechado y precisamente es la situación de la hermeticidad la no existencia de fugas, la clave para lograr una eficiencia importante que conduzca a un mejor aprovechamiento del agua y garantizar que esa se encuentre disponible para llegar a los puntos que nos interesa abastecer. De hecho, una tubería como la que estamos viendo en la imagen, que tenga un sistema de unión por medio de un empaque que garantiza el nivel de estanqueidad y que también tenga una resistencia
mucho mayor a la resistencia de las tuberías tradicionales en el sentido de poder tener prácticamente o poder sobrellevar cualquier tipo de solicitación externa que sobre ella se haga. Por ejemplo, veamos la imagen visual, que es muy concreta en el sentido de que aún teniendo esa carga directa sobre la tubería, esta no se rompe ni se fractura. Precisamente hacia eso vamos a buscar tener una innovación a nivel de material que nos garantice la hermeticidad. Seguimos con vos, Felipe, por favor. Gracias. Ahora que hemos hablado de los temas respecto a las formas o las maneras de buscar la optimización de los sistemas hidráulicos, hablaremos de cuál es la solución de Wabi para lograr este beneficio. La solución de Wabi ha sido implementar y desarrollar la tecnología de PVC orientado, denominado comercialmente como tubería biaxial. Esta tubería está basada primordialmente en la norma internacional ISO 16422 y además está en cumplimiento con las normas locales de fabricación de cada país donde se fabrica. Dentro de Latinoamérica y bajo las marcas Amanco Wabin, Papco Wabin y Plastigama Wabin. Su proceso de fabricación, como mencioné, es una extrusión, pero tiene un mejoramiento mecánico en un proceso en línea, dentro del cual se le realiza un estiramiento longitudinal y circunferencial para buscar orientar las moléculas que conforman la pared de la tubería. Aquí observamos una animación de cómo es ese estiramiento circunferencial y longitudinal para lograr el producto final del PVC orientado. En estas imágenes de la derecha observamos lo que es la preforma, dentro de la cual pues sus moléculas son muy similares a un PVC convencional, pero una vez de este tratamiento mecánico que le hacemos a la pared de la tubería, logramos generar la orientación molecular tanto en el sentido longitudinal como en el sentido circunferencial, logrando esa resistencia adicional a los esfuerzos, pero también a los impactos que pueda tener la tubería. Si nosotros desgarramos o rompemos una de estas paredes de las tuberías y las comparamos, observaremos que en las tuberías de PVC orientado, estos se asemejan, o la ruptura se asemeja a un sistema de capas. Esto es un fenómeno derivado de la orientación molecular que tiene la tubería. En cambio, en las tuberías de PVC convencionales vamos a observar una grieta lineal, la cual pues también se puede extender a lo largo de todo el conducto, rompiéndose un tramo completo. Entonces, justamente son las diferencias en la parte de resistencia última mecánica de los materiales que fabricamos. Adelante, Rubén. Gracias, Felipe. A nivel de Latinoamérica, tenemos presencia en varios países. Y en varios de esos países tenemos precisamente comercialización y fabricación de las tuberías de PVC orientado biaxial. México, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. La intención es hablar un poco sobre el detalle de la oferta que tenemos en cada uno de los siguientes países. Por favor, Felipe. Yendo del norte hacia el sur, comenzamos con México, donde vemos que la tubería biaxial es fabricada bajo la serie clase 450, ya sea como tubería IPS, es decir, tubería cuyo diámetro externo coincide con el diámetro externo de la tubería de hierro galvanizado, o tubería métrica. En la tubería IPS tenemos 1, 2, 3, 4, 5 opciones de diámetro, desde 4, 6, 8, 10, 12 pulgadas, en longitud de tubo de 6 metros, con un SDR 26 y una presión interna de trabajo nominal de 12.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Y en la serie métrica tenemos dos líneas de tuberías, 200 milímetros, 250 milímetros, en la misma longitud y con la misma presión interna de trabajo. La siguiente, Felipe, por favor. En Colombia, al igual que en México, el sistema de unión es campana con empaque o con anillo de bol incorporado. En Colombia tenemos siempre para la normativa o la serie 450 dos posibilidades de presión interna. Una de 160 libras, correspondiente a un RD o un SDR 46, y otra de 200 libras, correspondiente a un RDE o a un SDR de 37. Hay que tomar en cuenta o referenciar de que estas presiones de trabajo
han sido testeadas a una temperatura de referencia de 23 grados centígrados. Temperaturas mayores de flujo implicará aplicar un factor de corrección. Para ambos casos, para el RR46 y el RD37, el espectro de diámetros ofrecido va de 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 pulgadas. Y como en todos los países tenemos manuales técnicos que hacen referencia directa y exclusiva al sistema completo como tal. Seguimos con vos, Felipe. Gracias, Rubén. Adicionalmente, en Ecuador fabricamos también tubería de PVC orientado, tecnología denominada biaxial, en tubería en clase 500, PVCO clase 500. Esta tubería se fabrica en sistema métrico en diámetros desde los 90 milímetros hasta los 500 milímetros de diámetro. Pero una situación muy importante y muy interesante de esta fabricación en Ecuador es que tenemos la posibilidad también de variar los espesores de pared para poder cambiar o optimizar las presiones nominales requeridas. Por ejemplo, en la tubería de 200 milímetros, tubería biaxial clase 500, tendremos la posibilidad de fabricarlo para 0.63 megapascales o 91.35 PSI de resistencia nominal. Pero también podríamos fabricarlo para 2 megapascales o hasta 290 PSI de resistencia nominal, variando lo que son los espesores de fabricación. Todo esto en cumplimiento con la norma ISO 16422, una norma internacional de referencia. Entonces, prácticamente aquí, además de poder optimizar la parte del funcionamiento hidráulico del sistema de conducción de agua presurizada, también podemos optimizar el espesor y la resistencia del material para ajustarse más a la necesidad propia del proyecto y tener un sistema que sea seguro, pero que también sea competitivo y pueda optimizar los recursos económicos para la ejecución de los proyectos. En Perú también fabricamos lo que es la tubería de PVC orientado bajo la misma norma de referencia, la 16422, en diámetros de 90 hasta 400 milímetros. Aquí también tenemos la flexibilidad de poder fabricar en diferentes presiones nominales, desde PN8, que corresponde a la designación en 8 bares, muy cercano a los 8 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia nominal, y llegar hasta los 16 bares de resistencia nominal. Todo esto en tuberías de 6 metros de longitud o de 6.000 milímetros de longitud. Y por último, tenemos lo que es la fabricación de tubería de PVC orientado en Brasil, dentro del cual destaca tubería clase 450, correspondiente a dos presiones nominales, que son 12.5 y 16 kilogramos por centímetro cuadrado o 16 bares. Los diámetros disponibles en esta tecnología dentro de Brasil serían de 100 milímetros hasta 400 milímetros, y también cumplimos con la norma local brasileña, la NBR 15750, en aplicaciones para agua potable e incluso para lo que es la conducción de aguas residuales dentro de estas tuberías. Adelante, Rubén. Gracias, Felipe. Para finalizar, recordemos que Wavin es una familia integral en Latinoamérica, donde manejamos un mismo lenguaje común, pero con distintos acentos locales. En cada una de las operaciones que aparecen en la imagen, existe un grupo de profesionales comprometidos con el objetivo de resolver las necesidades que el cliente vaya a tener en sus proyectos. Para eso, desarrollamos herramientas de análisis y sistemas integrales tendientes a ofrecer una solución que sea completa desde el punto de vista técnico, comercial, y biaxial es una evidencia concreta de ello. De mi parte, les agradezco que nos hayan permitido contar con su presencia durante esta charla. Es un honor que nos tomen en cuenta como su primera opción para soluciones integrales e infraestructura. Hasta luego. Felipe, por favor, te cedo la oportunidad para tu comentario final. Muchas gracias a todos. Gracias, Rubén. Esperamos que este tema haya sido de utilidad para todos ustedes. Los esperamos en nuestro próximo evento y muchas gracias a todos. Regresamos al estudio.